Shabbat Shalom, amados que nos siguen en este canal Kabbalah Yeshua. Hoy es 7 de Sivan, del mes de Sivan, del 5780. Estamos a 30 de mayo del año 2020. Vamos a aprender un poquito hoy acerca de un tema que se va a estar hablando en estos tiempos y vamos a estar al corriente. Y me refiero a un tema místico, al parecer, porque es más científico, más teológico, más cosmogónico, y a final de cuentas, como tiene que ver con la creación y con el creador, pues es un tema infinito. Cuando digo que se va a hablar de ese tema es porque hay una tendencia a un pensamiento colectivo. A esto me refiero, por ejemplo, que el sistema de la serpiente a través de los medios masivos de comunicación pretenden controlar las acciones, los pensamientos, las palabras y las emociones de la gente, taladrando en su mente un terror de miedo acerca de las pandemias, de la guerra, de la muerte, de la crisis y todo lo que ocurre. No estoy diciendo que vamos a negar este aspecto de nuestra vida, de nuestra era. Está ocurriendo, pero yo he dicho en otras ocasiones que el ser humano tiene que decidir en qué parte va a vivir, en la parte del caos o en la parte de la bondad, en la columna izquierda o en la columna derecha, el gesed y el rigor. Bien, esto que ocurre es un pensamiento colectivo. Entonces vamos a tratar de involucrarnos en el pensamiento colectivo correcto, el indicado. Por eso tenemos que buscar la información en bases, en medios que sean creíbles, que tengan un buen fundamento. Yo no les voy a decir dónde tienen que buscar, qué es lo que tienen que ver, ¿sí? Pero la conciencia, la intuición nos ayuda a darnos cuenta cuando la información proviene, ¿sí?, de un medio dudoso. Ajá. Entonces, este concepto es acerca de la Merkabah, Mashe Merkabah, que es el misterio de la carroza, del carruaje. Merkabah es carruaje en hebreo, o carroza. Esto usted lo va a leer ahí con lo que pasó con el profeta Elías. Ahora, tenemos un Mashe Bereshit, un misterio de la creación. Estos dos temas, estos dos conceptos son los ejes de la Torá. Hay muchos otros conceptos, o miles y miles y miles de conceptos, pero retomamos los más fuertes porque el Mashe Bereshit tiene que ver con la creación, el universo, la cosmogonía del universo, del cosmos. Y el otro tiene que ver con el antropomorfismo de Dios, es decir, uno tiene que ver con la creación, la contracción de la Ein Sof, y el otro tiene que ver con la expansión o la elevación de esta misma alma, como si rebotara, llegara a un punto, algo, y después rebotara y se expandiera, con ese efecto de contracción y de expansión. En este ejemplo podemos poner a Adán, que hubo un Adán que perteneció a una dimensión elevada, a un estado de conciencia muy grande, un alma muy grande, y que se contrajo, es decir, lo que llaman el pecado, se contrajo, llegó a un punto denso, duro, físico, material, y después empieza la expansión de esta alma nuevamente hacia su creador. Espero que este concepto nos ayude a entender a Adán, al Adán, al padre de la humanidad. Y bien, hay un maestro, filósofo, cabalista, antropólogo, es matemático, tiene muchos doctorados, lo conocen tal vez, se llama Mario Sabán. Ha enseñado mucho acerca de esto, ¿sí?
nos enseña que hay 18 censuras que hizo el Sanedrín a la Torá, no en el tiempo de Yahshua, 300 años antes de Yahshua, el Sanedrín censuró, hizo 18 enmiendas a la Torá. ¿Por qué hizo esto? En realidad ellos querían ocultar un Dios antropomórfico que tenía tal vez una figura física, y no lo pudieron entender lo físico con lo espiritual. Tenía que haber una separación entre lo espiritual y lo físico, y las 18 enmiendas o censuras que hizo el Sanedrín fue para hacer de Dios una infinidad. Como dijo Maimónides, no tiene cuerpo, es espíritu, ¿sí? No hay nada que se le parezca. Entonces Maimónides, más que ser cabalista, era filósofo. Entonces se entiende el punto de vista de tanto del Sanedrín como de Maimónides, porque estamos hablando de 300 años antes de Yahshua. Imaginen que el Sanedrín todavía no entendía este antropomorfismo, esta figura que la teología le llama teofanía, cuando aparece un ángel, un milagro, una energía, en este caso la Merkabah, como le pasó a Elías, pues no lo pueden definir. Entonces, pues para que hubiera una separación, pues una cosa es lo físico, otra cosa es lo espiritual. Bien, por eso decimos que el Mashiach Bereshit y el Mashiach Merkabah son los dos pilares de la Torah. Uno tiene que ver con la creación, con el Bet, y su retorno con el Ale. Ahorita lo vamos a ver eso. Antes de comenzar, vamos a poner claro este concepto, porque es muy bonito si lo podemos entender, si nuestra mente tiene una imaginación que está revolucionando, lo vamos a entender fácilmente. Imagínense que la pizarra, el pizarrón o esto blanco es Dios. Es el Ein Sof. En hebreo Ein Sof es infinito. Es el infinito del infinito del infinito. Una infinidad eterna, pues. Entonces, no podemos definir a Dios. No podemos decir que se llama Jehová. No podemos decir que tiene este nombre. Porque al ponerle un nombre, estamos conceptualizando a Dios. Lo estamos encerrando en el concepto ideológico humano. Él no tiene un nombre que se le pueda definir. Tampoco tiene un trono, porque no hay un trono que lo pueda sostener. No importa la imaginación que pueda tener el ser humano, se nos escapa de las manos. Y ahorita vamos a ver por qué. Aquí lo hacemos en una representación gráfica. Bueno, pues esto es Dios y esto es el universo, está claro. Pero si nuestra mente pudiera pensar que nosotros vivimos en una parte de esa contracción, un pequeño puntito que está a cuatrillones y cuatrillones y cuatrillones de años luz, tan siquiera para llegar a esa contracción, prácticamente se convierte en una distancia infinita para el ser humano. Es como una hormiga, ¿sí?, que quisiera darle la vuelta al sol. O sea, para ellos sería infinito, no hay manera de que lo pudiera lograr. Pues así está el ser humano, y aún así pienso que me estoy quedando corto, pero lo tengo que mencionar para que no lo veamos como, pues aquí está Dios, lo es todo, es la unidad, es el Ejad, y aquí está el universo, ya está. No, tenemos que darnos cuenta que entre la creación y el creador hay un abismo. Este abismo es el que ha sido representado por la muerte de Adán, el pecado de Adán. Este es el abismo. No tiene que ver con un infierno de fuego, pero sí tiene que ver con una separación, porque la palabra muerte en hebreo, su connotación más clara y más precisa es separado. Entonces, el mundo físico está separado de su creador. Aquí vamos a utilizar las letras hebreas porque es con las que Dios creó el universo. Para poder entender cómo es que Dios creó el universo con las letras hebreas, tenemos también que entender
que las letras, aparte de ser diseños pictográficos escritos en papel, con pluma, etc., todas ellas son letras, son figuras geométricas, son elementos, aire, tierra, agua, fuego, son ángeles, son fuerzas, pues. Es energía nuclear fuerte, energía nuclear débil, son fuerza de gravedad y así. O sea, una letra hebrea tiene muchos aspectos. ¿Por qué? Porque es la emanación de la Insof, es la emanación del Creador hacia el mundo físico, es decir, se van convirtiendo, se van materializando, se van haciendo físicas las letras hebreas. Tenemos Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Hei, Vav, Zain, Tet. No, miento, primero la Het, que se ha sido utilizada como J. En realidad no es una J, es una Het. Ahora sí la Tet, la Yud, la Jav, que parece una C volteada, la Lamed, que toca el Telit, es la única letra que sobresale encima de todas las demás, pero encima tiene una Yud y representa esta Yud que toca el Telit, es decir, una dimensión superior. La Lamed, la Mem, la Nun, la Samech, que es como un circulito, la Ain, que vale 70, la Pei, que es llamada un diente, la Sadik, es como una Z, vendría siendo como la Z, la Kuf, otra vez, la Zain, porque quedó medio. La Zain, no, la Sadik, dijimos que era la Sadik, la Kuf, la Resh y finalmente la Shim, que ya la había escrito ahí, porque yo he dicho que la letra Tav es el aspecto de la muerte. Y mire, en este círculo, en este ciclo, ¿ya? Podemos ver cómo la Shim es la última letra o la antepenúltima y después sigue la letra Tav, que representa la muerte. Pero es curioso que la letra Shim representa al Mesías. Y por eso dicen los cabalistas, los sabios, que la Shim de 4 palos la va a traer el Mesías, es decir, le va a agregar una letra o una dimensión o un conocimiento elevado, va a ser una letra nueva, tendremos una letra nueva porque ahorita no existe en ninguna parte, es un concepto futuro. Bien, entonces sí, el Mesías es representado por la muerte, pero yo he dicho que no es la muerte de dejar de respirar, dejar de existir, sino que ha llegado el momento en que esta Shin, que representa el fuego, va a consumir todo lo anterior en forma de ideas, de conceptos, de paradigmas, de dogmas, de falsos fundamentos de fe, de sistemas, en este caso el sistema religioso, político, económico, educativo, financiero, etc. Representa al fuego por esta razón, porque consume todo lo anterior, trae un aspecto de muerte, que es la decadencia, el final, y lo sigue nuevamente en el ciclo, en este círculo, en este ciclo, sigue nuevamente la Aleph, que es la conciencia. Por eso hemos hablado del aspecto de la conciencia representado por la Aleph. Se da cuenta cómo las letras nos hablan, se están expresando,
simplemente con escribirlas y ponerles atención, primero entendiendo qué significa cada una de ellas, nos llevan entonces a la idea de lo que el Creador quiere. Está haciendo un círculo. Hagan cuenta, usted nació y aquí es su cumpleaños en este día. Cuando pasa todo el ciclo de 365 años, viene un aspecto de muerte, se va acabando la vida, pero va comenzando uno de conciencia, una vida de conciencia. No sé si me explico. Ese es el círculo de la vida, ¿sí? Lo anterior, toda la vida nos va presentando durante un año experiencias que nos hacen finalmente darnos cuenta que tenemos que eliminar rencores, odios, malas situaciones. Ese es el fuego. Y viene el proceso de muerte, de morir hacia nosotros mismos, hacia nuestro ego. Por eso la vida de forma natural nos va creando una situación de conciencia. Pero si dejáramos que fuera la vida la que nos dé conciencia, primero se acaba el mundo, primero se destruyen las naciones. Tiene que empezar entonces un mirada rajamín, que es una velocidad, que es más rápida la vida, que es más rápida la situación, está transcurriendo el tiempo más rápido, por lo tanto la conciencia está llegando más rápido y empiezan a ocurrir las cosas más rápido. De esto habló Yahshua cuando dijo, el maestro, que si no fuera por causa de los escogidos, no quedaría nadie vivo, ¿sí? Por causa de los escogidos. Entonces la gente piensa que escogido se refiere a una religión, a un grupo, a unas personas. No está hablando de eso. Está hablando de que los justos, que son los escogidos, y aquí ya no tienen nombre los justos, cada quien puede decir, bueno, pues yo soy uno de ellos, o pueden decir, pues me falta mucho, o simplemente no lo soy. Esto es cuestión de conciencia. Los justos van a provocar que venga a la vida, que se revolucionen las ideas, los conceptos, la ideología, y se renueve todo. Si no fuera por causa de ellos que están revolucionando la vida, entonces no quedaría nadie vivo en este mundo. A eso se refería el maestro, a un concepto cosmogónico. Era el Hijo de Dios, y sus palabras no tenían que haber sido para hace 2000 años, en ese momento, para esa gente. Son las únicas palabras, por lo menos yo, que acepto que trascienden el tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio, miles de años, millones de años, que trascienden el espacio en el que vivió, en el que ahora vivimos y en uno futuro, hasta llegar a la física cuántica, mecánica cuántica. De eso hablo. De ahí en fuera todo lo demás, que me disculpe Pedro y que me disculpe Pablo. Tengo que ir a la raíz del origen de las palabras, a la raíz del origen del fundamento, el fundamento. Bien, seguimos. Entonces el Ein Sof, que es el creador, ¿va? Dice el Zohar que las 22 letras se paseaban frente al creador. Fíjense cómo lo explica. Para ver quién era el escogido, o quién era la letra escogida, o la fuerza, o la energía, para comenzar el universo. Bien, esta historia es larga, vamos a empezar con el final, cuando se decide qué es la Bet, ¿sí? La Bet, yo dije que es el mundo de dualidad, es la Bet que se va a contraer hasta el mundo físico. Este es el mundo físico, y va a ascender en el estado de conciencia. Es la caída de Adán, el ascenso de la humanidad en forma de conciencia. Ya no es un hombre, sino miles de hombres que tienen el alma o la conciencia de Mashiach y que forman entonces un cuerpo. Entonces fue un cuerpo espiritual, un cuerpo de luz que cayó, pero que cayó como en el Big Bang, explotó el alma de Adán, se hizo partículas o chispas. Estas chispas son el alma hermosa que usted lleva dentro. Es el alma que tenemos dentro. Era el alma de Adán, pero es una partícula que tenemos. Esa es nuestra alma. Ya en este mundo denso, frío, solidificado, la Torá, que es la conciencia divina, nos ayuda como en forma de escalera a subir
hacia la conciencia divina. Por eso siempre hablo de una humanidad. Toda la humanidad, el colectivo humano va en ascenso hacia su Creador. Por eso dice la Biblia que sois un solo cuerpo en Mashiach. No está hablando absolutamente de ninguna religión. Está hablando de una humanidad, del colectivo de una humanidad. No está hablando de una iglesia. No está hablando de un grupo de personas en tal lugar. Amados, tenemos que ir al pensamiento de el Creador. Ya lo he dicho otras veces. Tienen el pensamiento de Mesías. Del Mesías pues tienen que entender su creación. Las 22 letras hebreas van conformando los 72 nombres de Dios. Es decir, cuando cada una de estas letras, ¿sí? Cuando cada una de estas letras se escribe, es decir, su fonética y su pictografía, resulta que cada letra se abre en 3, ¿sí? Y tenemos que esa letra son 3 letras, una letra ahora son 3 letras, y así. De ahí vienen los 72 nombres de Dios. La energía, la luz de este recipiente llamado letra hebrea, esa fuerza, esa potencia, se va a desplegar así en forma de 3. Y después cada una de esas 3 se va a desplegar y entonces van a ser 3, 6, 9. En esta forma. De una letra surgen 3. Y cada una de estas, ¿sí? Cada una de estas va a dar a luz otras 3 letras. Y entonces este proceso se vuelve a abrir. Y aquí otra vez 3, y aquí otra vez 3, y aquí otra vez 3, y aquí otra vez 3. Así hasta que se contrae en un mundo físico. Y la energía de Dios no llega directa. La luz, el Ein Sof, no llega directo, no llega de golpe, ¿sí? Sino que se va desplegando, se va abriendo y a la vez se va enfriando, se va materializando hasta que se convierte en el mundo físico. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es este sistema del Creador? Y estamos únicamente tocando la puerta. No crea que ya hemos llegado a una dimensión superior. Estamos tocando únicamente la puerta. ¿Recuerdan quién dijo? Toquen y se les abrirá, ¿sí? Pidan y se les dará. Pero no pida un carro, porque cuando Dios le dé el carro no va a ser Dios, va a ser el diablo el que le dé el carro. La gente se enoja, pero Dios no piensa en la necesidad de un humano, piensa en la necesidad de una humanidad. Este concepto está equivocado. La religión ha manipulado la mente, las emociones de la gente que está en ignorancia, pero ignorancia cómoda. Es la comodidad de la ignorancia. Pues yo prefiero ir a pagar para obtener una bendición. Antes que estudiar, prefiero satanizar al maestro Ari con lo que enseña, antes de investigar, y lo voy a contradecir como lo que dice está equivocado. Pero no me contradiga con un libro que escribió un apóstol. Necesita contradecirme lo que el Creador mismo le ha enseñado a sus discípulos, porque son sus discípulos, aparte de ser sus siervos, sus profetas, sus maestros, hace miles de años, porque así es la creación. Los 7 días de la creación es porque uno engloba al anterior. Así es de que mientras vamos para atrás, más vamos al origen del universo y de la creación. No vamos al antiguo, algo viejo como obsoleto. Vamos al antiguo, como dice la Torah, que es la senda antigua, ¿sí? El principio del camino, en este caso del camino de la verdad del Creador, no de la mía. Bien, las 22 letras se paseaban y dice el Zohar que Dios se gozaba con ellas, incluso que jugaba con ellas, ¿sí?
porque ya estaba la contracción, ya estaba la primera contracción, y quiero que sepa que esta contracción, este primer círculo, es el primer día. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Pero por qué dice la tierra? Porque en el hebreo la palabra tierra no significa el mundo, el planeta, sino que significa Aretz, la tierra. Y la tierra se entiende como su origen, más básico, más antiguo, o el ancestro del mundo, es el átomo. Así que en el principio creó Dios átomos, y aquí estaban los átomos, ¿sí? Ya existían en esta dimensión. Aquí existían ya los átomos, todo tipo de átomos, ¿sí? Ahora venía la parte de la creación. Ya dijimos que el primer día es esta contracción. Y en otro video yo dije que la letra Bet, ¿sí? Es con la que inicia Dios la creación, porque tiene esta forma. La letra Bet tiene una Bab horizontal. Aquí es el mundo, siempre el centro va a ser la parte más densa. Entonces este es el mundo, y la unión entre dos es la Bab, una Bab cósmica, ¿sí? Ahí tenemos una Bab. Si se da cuenta por qué es se me fue la palabra. Tenemos un mundo, ¿sí?, tridimensional. Este es el mundo tridimensional. Este es el mundo cósmico, el universo, que es la Bab. Por eso la Bab tiene el número 6. Acá lo va a ver. Es la número 6, ¿sí? Porque en el sexto día fue creado el ser humano. Y por eso Yahshua se llamó a sí mismo el Hijo del Hombre, para expresar el antropomorfismo de Dios en el mundo. El Verbo se hizo carne. Entonces no es solamente que Dios es infinito, sino que se volvió finito en el mundo, en el cuerpo de Mashiach. Se volvió finito y por eso degustó la muerte. Y lo que murió obviamente fue su cuerpo, no esta alma trascendente que es la esencia divina dentro de cada ser humano, que es llamado el alma, ¿sí? Entonces entendemos por qué la Bab es la conexión entre una dimensión tridimensional y una dimensión espiritual elevada. Esa es la forma. La letra Bet entonces se escribe así, amado. Esa es la letra Bet en hebreo. Y aquí la estamos representando de una manera cósmica, cosmogónica, conectando el mundo con el inicio de la creación, es decir, el Bereshit. Por eso Bereshit es la letra Bet, comienza con la letra Bet. Es la número 2, ¿sí? Y no es casualidad que sea la número 2, porque la 1 es el Aleph y la letra Bet es la número 2, ¿sí?, que es la dualidad. Ya vimos dónde está la dualidad. ¿Cuál es la dualidad? Ese es el abismo, esa es esa separación, ¿sí? Un mundo superior, un mundo inferior, unidos por una Bab cósmica que es el hombre. Y Yahshua viene a ser el primogénito de esta creación, es decir, el primer ser humano perfecto, de lo que se iba a convertir en una humanidad humana perfecta. Hay gente que entiende y dice: nosotros somos Dios, nosotros somos el Mesías. Sí, pero hay un tiempo para esto. Yo me atrevo a pensar que estamos en pañales, que este tiempo en donde el hombre es Dios está muy lejano, porque si bien pudo el hombre sido no un mono, ¿sí?, porque no podemos decir eso, pero sí un ser humano de naturaleza nefesh, es decir, animal, una especie más, pero sin conciencia. Entonces viene a ser un hombre erguido, completo, con un alma nefesh, y después con un alma ruach, y después con un alma nefesh.
entonces ya es culpable de sus acciones, porque al recibir el influjo del Creador, ya va de regreso todo lo que piensa, dice y hace. Mientras, si es una especie en el mundo y todavía no tenía conciencia, solamente era un hombre sin nefesh y sin conciencia, pues no era culpable de nada. Igual que los animales no son culpables de nada, porque no tienen conciencia, no se les va a juzgar. Pero al hombre sí, porque tiene un pensamiento de regreso hacia el Creador. Dios le puso un pensamiento en su mente, le hizo un cerebro que tardó millones y millones de años en construirlo, en fabricarlo, en diseñarlo y que fuera perfecto como para ponerlo en las manos del sistema. Ese es un punto que siempre yo ataco. Dios le dio un cerebro, le dio un corazón, le dio un alma. No permita que nadie piense por usted. Si yo no quiero utilizar mi cerebro, entonces alguien se va a encargar de utilizarlo. Y esto es lo que pasa con la humanidad, desgraciadamente. No quieren utilizar su inteligencia, pues hay una inteligencia que dice, a ver, déjame cabalgar tu caballo. Bien, esta letra B, ya dije que es una dimensión superior, una inferior, y la conexión, el ser humano con el Creador. ¿Y quién nos abre esa puerta? Mashiach, Yahshua nos abre la puerta de esa dimensión a la otra. Ahora vamos a pasar con otro concepto que a mí me gusta, porque estamos hablando de la Aleph y la Bet, que representan la columna izquierda, la dualidad, la columna derecha, ¿sí? Y aquí tenemos a Malkut, nuevamente en el centro tenemos a Malkut, tenemos Yesod, y aquí Keter, ¿sí? Keter sería como el Ain Sof, Keter, Jokmah, Binah, Gesed, Geburah, Tiferet, Nesa, Jod, Yesod y Malkut. Se da cuenta cómo el árbol de la vida viene a representar entonces este ciclo de ida y vuelta. El árbol de la vida es el alma. Entonces la Merkabah, de la que comenzamos hablando, es el carruaje, es el carro que nos va a transportar, nos va a elevar, nos va a arrebatar. No va a venir nadie a arrebatarnos del lugar en donde no queremos ser sacados. Lo que nos va a arrebatar es nuestra alma. Vamos a ser arrebatados en nuestra alma a otra dimensión. Por ejemplo, hay un tipo de arrebatamiento extraño, pero está ocurriendo y todo ojo lo está viendo. La gente ha sido arrebatada de la calle y confinada en su casa. Ha sido arrebatada de sus deseos, de sus propósitos, de sus viajes y de sus proyectos. Ha sido arrebatado. Una vez que está confinado, yo he dicho la palabra Magefá en hebreo, que es pandemia, que es confinamiento, y Magefá es pandemia, confinamiento es Nibud. ¿Qué quiere decir esto? La palabra Nibud, cuarentena. ¿Y sabe la gematría de la palabra cuarentena? En hebreo es 26, que es el nombre sagrado de Dios. El Yud He Ba Hei, ¿sí? El Yud He Ba Hei, 26, el tetragramatón. ¿Por qué? Porque ese arrebatamiento de la calle nos está llevando a nuestro interior. Fíjese lo que nos está enseñando el Creador con una pandemia. Nos está arrebatando de la calle propósitos, deseos, viajes, proyectos, anhelos y todo ese tipo de cosas. Nos está arrebatando hacia nuestro interior, por lo menos de nuestra casa, para que nuestra casa, nuestra alma diga, ¿qué está pasando? Creo que necesito mejorar, necesito perdonar, necesito ser mejor. El encierro nos está llevando a arrebatarnos hacia nosotros mismos, hacia nuestro interior. Es un arrebatamiento que está llevando a otro arrebatamiento. Y si no entendemos con este virus, lo que sigue puede ser peor, hasta que el ser humano grite y clame por la presencia del Mashiach. Pero se va a dar cuenta
que está dentro de su corazón, que está dentro de su alma, el Mashiach. Fíjese lo que nos está enseñando el Creador. Ahora vemos cómo el árbol de la vida es el alma. Por eso yo he dicho que es el alma, el árbol de la vida. El árbol del conocimiento y el mal fue una réplica que provocó la energía del rigor. Ahora, esto es Adán, que cae por el lado izquierdo al mundo, toma un cuerpo físico y después la entrega de la Torah, porque estoy hablando que ayer fue Matán Torah, la entrega de la Torah, ¿sí? El aniversario de la entrega de la Torah a Moisés, al pueblo hebreo, y ayer se cumplieron 3.332 años que esto ocurrió, ¿sí? Mire, se entrega la Torah y la Torah es 365 mandamientos, un año, un ciclo de un año de mandamientos que cumplir para purificar el cuerpo. Habla de 248 misbot o mandamientos para santificar el alma. Cuando tenemos esta dualidad en equilibrio, comienza el ascenso de la humanidad, ¿sí? Bueno, comienza Yesod y así. Y ya se da cuenta ahora por qué tiene esa forma de zigzag la energía de Dios que fluye de arriba. Bueno, porque no la podía soportar el ser humano. No estamos capacitados para soportar de lleno la luz del Creador. Pero estamos diseñados interiormente para expandirnos, para crecer hasta el infinito. Su alma está diseñada para eso. Y yo creo que es la parte que nos hace especiales y únicos en el universo. Nuestra alma tiene la capacidad, así como llegó a un mundo físico denso y frío, expandirse hasta el infinito. Ese es el propósito de Dios. Una vez que esta alma se expanda y conozca y entienda y se interactúe, se fusione con estas energías, entonces será el hombre Dios. Por lo mientras, estamos llamados a ser Mashiach en el mundo. Hay un proceso, el hombre ya fue hombre, egoísta, necio, avaro y todo. Ya fue hombre durante miles de años. Ahora tiene que ser un Mesías en el mundo, para finalmente ser Dios en la tierra. Así es de que el pensamiento de Dios era crear su propio nacimiento en nosotros. Fíjense qué cosa tan tremenda nos enseña la creación. Nos hemos quedado cortos por cuestión del tiempo, falta explicar algunas cosas, pero estamos tratando de explicar el Maaseh Bereshit, el misterio de la creación, y el Maaseh Merkabah, el regreso o el ascenso de la humanidad hacia Dios. Les deseo que tenga shalom, que el Eterno los bendiga y los guarde, y les agradezco su tiempo.